A la tertulia del turista digital, y es que este 2023 nos trae nuevamente la oportunidad de estar con ustedes, nuevamente con la tertulia del turista digital, pero en esta ocasión estamos en el RH Sorolla de Valencia, el nuevo hotel que la cadena RH está gestionando, tiene en la ciudad de Valencia, esta preciosa ciudad. ¿Se puede pedir algo más en este año? Pues sí, sí que se puede pedir algo más. Unos invitados de lujo, como los que tenemos hoy aquí en la tertulia, para hablar de cultura y de ciudades. Ahora mismo voy a presentarles y también les voy a dar las gracias de que estén aquí con nosotros. Les digo que va a ser muy difícil presentarles, porque son tan polifacéticos, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a comenzar con Josep Escuin. Josep Escuin, benvingut. Muchas gracias por invitarme y un placer. Josep Escuin es fotógrafo, artista y creo que también disc jockey ocasionalmente. Bueno, es un divertimento no lo tomo como algo profesional, pero bueno, siempre me ha gustado mucho la música y es un divertimento
que debido a gente conocida, pues bueno, estamos lo haces ahí muy bien. haciendo Bueno, eso. Josep Escuin ha tenido grandes exposiciones aquí en Valencia, unas fotos preciosas. Nosotros les vamos a pasar solo las que no están censuradas, porque tiene una colección de desnudos magnífica, que no se puede pasar, obviamente, por las redes sociales, aunque en las redes sociales acepten vídeos de cómo robar un vehículo. Pero, en fin, en la web oficial del Turista Digital sí que la podrán ver. Unas fotos magníficas. Pasamos a María García Lliberós. María García Lliberós, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Montserrat, es muy a gusto. Encantada. Escritora, columnista, también socióloga. Bueno, no te puedo presentar mucho más. Has estado en la gestión de Radio Televisión Española aquí en la ciudad de Valencia y acabas de volver prácticamente, como aquel que dice, de una feria para presentar tu último libro. Sí, bueno, de la Feria de Guadalajara en México, y que ha sido una experiencia pues bastante interesante, ¿no? Porque es la feria más importante en el mundo de literatura en lengua castellana. Entonces aquello, no sé, verlo ya es un espectáculo. Hablaremos de ello Muy luego. bien, Muchas gracias. También estamos con Enrique López. Muchas gracias, Enrique López. Gracias a vosotros por Un invitarme. profesional del turismo, toda tu vida ligada Toda la al vida. turismo y Toda en la este vida. momento el director de RH Correcto. Sorolla Correcto. de Valencia. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Luego hablaremos de esa vocación de turismo y Sí. de tu visión de la ciudad de Valencia La durante todos evolución estos que hemos años, tenido. esta evolución. Muy bien. Antonio Madrid, Hola. dinamizador cultural, fotógrafo, artista, escritor, bueno, crítico musical, crítico literario. Me dejo muchas cosas seguro. Muchas gracias por yo estar creo que aquí. la más importante es la de entusiasta, apasionado. Yo es lo que me siento, un admirador apasionado de todo lo que hago. Bueno, seguro que me he dejado muchas cosas por decir de lo que haces, pero bueno, ya Vas está a bien. fundir con el elenco que tienes Claro, aquí, me claro, queda claro. maravillado. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, a mis compañeros y Es un lujo. a la gente que nos está viendo. Los invitados de la tertulia siempre son un lujo y en esta ocasión también con el añadido de que estrenamos año y de que estrenamos escenario. Y que tenemos una última invitada que es nada menos que la ciudad de Valencia. Hombre, magnífica. Maribel Torres, magnífico tenerte aquí también en Valencia. Muchas gracias. Pero te vamos a pedir que aquí no nos hables de los recursos humanos ni nada, sino de tu faceta como escritora. A ver, de riesgos laborales hoy no Nada, toca, ¿no? nada. Y de esa gran maestra que has tenido, bueno, que sigues Sí, teniendo, que es sigo Inma teniendo, que es Castellote. Inmaculada Castellote. Y Clara Es Obligado. Una grandísima escritora y Clara Obligado, indudablemente, también como buena compañera de viaje. Y como umbral, yo también he venido a hablar de mi libro. Todos habéis venido a hablar de vuestro libro. Unos del libro, otros del negocio y otros de las fotos. Pues nada más, enseguida nos vamos a publicidad, pero antes les recuerdo que pueden ver todos los vídeos de la tertulia en nuestro canal de YouTube, El Turista Digital, y en todas las redes sociales. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.
Aquí estamos de vuelta con nuestros invitados desde el Hotel RH Sorolla de Valencia. Estamos en Valencia, esa ciudad tan magnífica que tiene tantas cosas y tiene una gastronomía pues infinitamente mejor, o sea, todo perfecto. Y con nuestros invitados vamos a preguntarle a Josep Escuin, que ya le hemos saludado antes y le hemos agradecido su presencia aquí. Fotógrafo, ¿qué te consideras más? Bueno, como decía Antonio, me encanta la cultura y absorber y nutrirme de todo acto cultural. Eso es lo que más me considero, o sea, un absorbedor de cultura, de teatro, de cine, de fotografía, pintura. Lo que pasa es que lo único con lo que me siento cómodo, digamos, aportándose ya a través de la fotografía. Y he ido pues desde fotógrafo, digamos, haciendo bodas y tal, pero poco a poco siempre intentando a ver cómo expresar sentimientos, y en un momento dado decidí hablar sobre el amor, la pasión, el sexo también, pero sin caer en lo que sería la pornografía. Me fui adentrando en el mundo del desnudo, primero con las parejas, hablando sobre el amor y el desamor, puesto que pensaba que mientras que en la música y en la literatura se hablaba mucho de amor y el desamor, es más o menos lo mismo, en la fotografía era más reportajes sobre pues, la inmigración, el desahucio, no sé, temas sociales, el retrato, las ciudades, la arquitectura, pero no hablaba tanto de los sentimientos y quería abordar ese territorio. Y de ahí me fui un poco también derivando por el hecho de la desnudez. La última, disculpa, la última exposición que has hecho es Lena. Lena, sí. Que hizo la introducción al catálogo Antonio Exacto. Madrid. Lena fue una derivación tratando sobre todos estos temas, pero que me fui hacia otro territorio que era un poco inspirado en el cómic, en los cómics de los años 60, sobre la distopia de un mundo en el que ha habido apocalíptico, y esos cómics que trataban esa historia también con cierto erotismo. Entonces era una persona, en este caso femenina, pero más que nada por azar, no por historias de que yo al ser hombre prefiera que sea femenina, y me fui por ahí un poco inspirado en cierto cómic y tratar ese retrofuturismo, esa distopia de un mundo apocalíptico y con cierto erotismo. Y de ahí pues fui estirando y salió el tema de Lena, que escrito al revés es Anhel, que es deseo en valencià, y de ahí ha derivado una historia de danza, un proyecto que ha sido premiado por la misma modelo que posó, que es bailarina, y ha hecho Anhel, que es Lena al revés, y eso ha sido premiado en los premios de danza. Bueno, ahora no sabría exactamente cuál es el premio, pero ha sido hacia a lo que es la Comunidad Valenciana. Gracias, Josep. Vamos a informar de que algunas de esas fotos de la exposición Lena estarán colgadas en la web digital del Turista Digital, ya que no las podemos publicar y no las podemos aportar a esta tertulia por cuestión de censura y tal de las redes sociales. Estará colgado en la web oficial del Turista Digital. María García Lliveros, tu último libro te has ido a Guadalajara, a México, a presentarlo. ¿Más allá de la tristeza? Más allá de la tristeza, sí. Esa es mi última novela, que todavía estoy en periodo de promoción, ¿no? Por eso me fui a Guadalajara, invitada por el distribuidor de la novela allí, que tenía stand en la feria, y por el grupo editorial Sargantana, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia pues muy inolvidable. En principio me pareció una locura, porque el viaje son 12 horas de avión, o sea que llegas allí hecha un asco, ¿no? Pero es una feria inmensa, o sea, eran 44.000 metros cuadrados dedicados al libro. Allí se daban cita pues todos los más importantes editores, distribuidores, autores, en fin, era muy interesante, ¿no? Y bueno, fueron 4 días de mucho trabajo, porque estuve haciendo trabajo comercial en el stand del grupo editorial Sargantana, ¿no?
Y bueno, pero muy satisfactorio. Vi que la novela pues empezaba a hacerse hueco en el, no sé, en el mercado sudamericano, que es muy importante, ¿no? Y me hicieron bastantes entrevistas en canales de televisión, en radio y tal, ¿no? En fin, me lo pasé bien. Y que eso es lo más importante. Claro que sí. Aunque volví agotada y tal, pero me lo pasé muy bien Bueno. y creo que la experiencia ha valido la pena. Fenomenal, enhorabuena. Enrique López, director de RH Sorolla, de aquí de Valencia, toda la vida ligada al turismo. Toda la vida, toda la vida. Y a Valencia. Y a Valencia, la ciudad más bonita del mundo para mí. Sin duda. De hecho, sabéis que ha sido catalogada como la mejor ciudad del mundo para vivir. Y yo creo que se lo merece porque Valencia, yo creo que si algo hemos tenido los valencianos ha sido el amor a esta tierra, la pasión. Y si algo nos ha faltado es creérnoslo nosotros mismos, porque la verdad es que yo siempre lo he dicho desde siempre, que lo que tenemos aquí pocas ciudades en el mundo lo tienen. Es que aparte de ya lo que ya sabemos, el interior, las playas y tal, pero es que todo, la gastronomía, la cultura, la gente, la oferta hotelera que tenemos tan buena. O sea, tenemos unos hoteles, ya no solo en Valencia, en toda España, tenemos unas plazas hoteleras fantásticas. En la Comunidad Valenciana. Sí, ¿no? Los de Sol y Playa son magníficos. Los de ya Sol que y estamos. Playa, fantásticos. No hay más que ver los que tenemos de nuestro grupo en Benidorm, que son fantásticos todos. Y la cultura que tenemos de atención al cliente y la forma de ser que tenemos la gente. Después gente hablaremos de la ciudad de Valencia, algunas asignaturas pendientes que tiene a la ciudad de Valencia. Una de ellas podría ser que ya no vive de espaldas al mar, pero luego hablamos, y hablamos también de la cultura, como tú que eres testigo de la evolución de esta ciudad como tal. Lo dejamos para... ahora vamos a pasar, lo comentamos luego. Antonio, ¿qué faceta? Buenos días. ¿Qué faceta es la que te gusta a ti más de todo lo que haces? Como he dicho antes, yo soy un espectador apasionado. Mira, le voy a ceder mi turno a Valencia y oyendo a Enrique te has entusiasmado. Me ha hecho reflexionar que Valencia es bonita ahora, pero si nos retrotraemos al siglo XIII, todos conocemos la ruta de la seda, un producto que era producido en China, con unos estándares de secretismo y tal, y allí comenzaba la ruta más larga terrestre en el mundo conocido, y esa ruta de la seda nos llevaba de un extremo conocido como era China y acababa en Valencia. Acababa en Valencia, lo que era el producto de aquellos capullos, aquí se transformaba en unas telas que arropaban a militares, a reyes, tapices, casullas de religiosos, y me hace gracia pensar como de un extremo Valencia está conectada con el borde del mundo conocido en esos momentos, o sea que pensemos en Valencia, pero pensemos en Valencia a lo largo de la historia, es un enclave privilegiado, como ha dicho muy bien Enrique, lo tenemos todo, pero es que además tenemos una historia muy potente, quizás un poco desconocida. Muy desconocida, un poco no, muy desconocida. Muy desconocida. Lo cierto es que si paseas, a nadie le es indiferente pasar delante de la Lonja de la Seda, de cualquiera de las fachadas de la catedral, una catedral que, por cierto, reúne todos los estilos en sus pórticos, románico, gótico, renacentista y barroco, y que aún conserva una de las tradiciones que se han celebrado siempre en las fachadas de las catedrales, han sido para impartir justicia, etcétera, y aún no se hace con el Tribunal de las Aulas. O sea, que Valencia daría para hablar mucho y muy bien. Fenomenal. Es que Antonio además es historiador del arte. Entonces, claro, eso deja impronta. Maribel, esa vocación, tú también estrenas libro. Sí, la verdad es que no lo estreno sola, claro, porque es un colectivo. Como todo en la vida es muy bueno hacerlo en compañía, y en este caso en muy buena compañía, es de aquella pandilla de los 70, que éramos todos muchísimo más jóvenes, por supuesto, pero indudablemente seguimos siendo tan apasionados
como lo fuimos entonces, porque bueno, yo creo que cada uno en su profesión a lo largo de los años ha vivido con pasión lo que ha hecho y bueno, pues hemos hecho una pequeña recapitulación, lo que fuimos, algunas anécdotas de entonces y luego cómo nos ha ido llevando la vida hasta ahora. Y fue muy bonito el proyecto, que nace de la cabecita de uno de ellos, es Pancho Reverte, que fue el impulsor, que dijo, oye, ¿y por qué no hacemos? Y con un objetivo muy claro, que era una ayuda a un centro, que es el Centro Doble Amor para personas con discapacidad, con lo cual estábamos todos entusiasmados. De otra manera no lo hubiéramos hecho, porque te daba así como mucha pereza. Uy, ahora me voy a acordar tantos años atrás, vete tú a saber. Y sin embargo, bueno, pues ha salido muy bonito, cada uno lo ha contado a su manera, a veces coincidimos en algunas cosas, se repiten anécdotas, pero bueno, cada uno lo ha contado como lo recuerda y eso nos parece muy, muy bonito. Además tuvimos la suerte de reunirnos prácticamente todos y bueno, también recordar, porque lamentablemente como la vida misma, algunos y algunas de nuestros compañeros no están, pero bueno, son recordados en casi todos las narraciones, cada uno de nosotros les hace un pequeño homenaje. Yo creo que lo importante es lo que hemos hecho y hacia dónde va. Entonces, con destino a este centro, que nos parece fantástico, que está tan ligado, tan vinculado a Benidorm y que todos lo recordamos de toda la vida. Es algo que nos parecía un proyecto bonito. Y aquí está. Lo que es muy importante, aunque parezca mentira, sí, es que os habéis puesto, o sea, que no ha habido ninguna disonancia, porque muchas veces cuando te pones a recordar parece que hayas vivido una vida diferente del otro que ninguno tal. sabía lo que estaba escribiendo el otro. otro. Eso fue realmente, bueno, cada uno que lo exprese, como lo recuerde y ya está. Y hasta el final no se ha puesto en común realmente en esa cena de presentación. Empezamos a leer lo que había escrito el otro. Fue muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Yo, precisamente por esos recuerdos, los jóvenes de entonces se van a ver identificados, van a recordarse también aquí. Es muy, muy interesante. Bueno, me están diciendo que nos tenemos que ir a publicidad, pero venimos enseguida, volvemos rápidamente.
Y aquí estamos de vuelta y vamos a hablar con Josep Escuin. Es que como lo tengo aquí, Sí. el primero a la derecha, no hay más remedio. La próxima No, lo haré la así. próxima en Portugal. La próxima. Bueno, lo hubiera podido hacer por orden alfabético, pero al revés. Josep, ¿toda la vida fotógrafo? No, no. Has nacido, perdona, en Massamagrell. En Massamagrell, en los 71. ¿Y tú naces en Massamagrell? ¿Quieres ser fotógrafo? No, la verdad es que empecé a estudiar electrónica, fui ciclista en la adolescencia y empecé pues por el BBB, bodas, bautizos. No, pero era por adquirir, me gustaba el arte, me gustaba ir al cine, me gustaba mucho el cine y la música, y conocí a la que fue mi mujer, y entonces ella también le gustaba el arte, entró en Bellas Artes, yo hacía informática, pero estaba la facultad al lado de Bellas Artes y yo estaba más en Bellas Artes que en informática. Y empecé a subir a la biblioteca, a leer libros de fotografía, y poco a poco, pero siempre más que por ser fotógrafo como oficio, pues por intentar plasmar un tipo de arte a través de la imagen fotográfica. Y fue por casualidad. Voy a decir una cosa, pero no es nada negativo, ¿eh? Quiero decir, esto es solo saber, yo pregunto para saber. Claro. Si tú te hubieras quedado solo en Massamagrell, ¿hubieras podido evolucionar del mismo modo? Porque yo asumo que te trasladaste a Valencia, ¿o no? No, yo realmente me trasladé a Follos. Por temas, porque me casé, me fui a Follos a vivir. Lo que pasa es que yo el pueblo lo utilizo como ciudad dormitorio prácticamente. Luego tengo otro trabajo, acudo al curro, digamos, pero Valencia es la que me nutre de todo su potencial creativo, artístico. Me gusta salir con la cámara también, no solo fotografías desnudos, me gusta mucho salir con la cámara a fotografiar la ciudad. De hecho, tengo una pequeña serie nunca sacada que se llama Passejant amb Laura, que es mi hija, y es mientras cuando ella iba con el carro, yo iba con la cámara, con el carrito, fotografiando la ciudad. Entonces, claro, sin la ciudad creo que... ¿Hubieras tenido la misma? No, la es ciudad importante. Es importante, claro, porque es la que me nutre, como he dicho, del teatro. O sea, para ser fotógrafo hay que nutrirse, hay que ver, hay que leer, hay que mirar, Entonces la ciudad es la que me nutre. Luego me voy acá al Poblet a dormir. Que también está bien. Pero la ciudad es la que me nutre. Sin la ciudad, de hecho, yo digo que está muy bien porque vas allí y descansas, pero sí, soy urbanita y es lo que me ha nutrido mi carácter fotográfico, la ciudad. Gracias. Y una ciudad como Valencia. María, tú eres urbanita. ¿Crees que tu obra se hubiera desarrollado del mismo modo si no hubieras vivido en Valencia? Bueno, pues me imagino que no, porque evidentemente donde vives, tu experiencia vital te influye mucho en tu imaginario creativo, ¿no? De hecho, casi todas mis novelas, el escenario urbano donde se mueven mis personajes, pues la ciudad de Valencia está bastante presente, y también otras, pero la ciudad de Valencia influye, ¿no? Desde luego creo que hubiera sido muy diferente si yo hubiera vivido en un medio rural. Entre el medio rural y el urbano, pues hay concepciones muy distintas de cómo se contempla el mundo, ¿no? Pero entre Valencia y otra ciudad, pues a lo mejor no hay tanto, ¿no? Pero yo en Valencia vivo muy a gusto. A mí me gusta Valencia. Yo soy valenciana, he nacido aquí, he vivido toda mi vida en Valencia y la verdad es que he viajado muchísimo y siempre que vuelvo a Valencia digo, qué bien, ¿no? Porque es una ciudad que tiene una dimensión muy buena, hay vida cultural, no es un pueblo, es una ciudad importante, ¿no? Pero no es la macrociudad donde cualquier distancia no sé, agota un poco antes de empezar a andarla, ¿no? Y Valencia todavía es accesible, su centro urbano se puede cruzar de un sitio a otro andando y eso está muy bien, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos un clima que yo creo que es no sé, es una ventaja extraordinaria. Estos días de tantísimo frío, pues veías los programas del tiempo
Y bueno, es que la franja de la ciudad de Valencia somos unos privilegiados. Bueno, esta mañana te lo diría yo. Esta mañana te lo diría yo. Así, hace frío, pero sale el sol. Hombre, claro. Y eso es muy importante. Sí. Y entonces, en el solecito se está muy bien. Pero, perdón. Sí, perdona. No, sí. No, yo entonces, para venir aquí venía a buscar el sol. Y yo pienso, aquí esta mañana hacía frío, estaríamos a 1 grado, pero en Castilla y León estaban a -5 y a -7, ¿no? Que es una diferencia muy considerable. Entonces yo creo que Valencia, no me sorprende que haya extranjeros que se vengan aquí a vivir, porque es que es una ciudad que invita, o sea, que en la que se vive francamente bien. La trama de tu obra no sería la misma si vivieras en Soria, sobre todo en los inviernos, igual, ¿no? Pues no lo sé, porque es muy aventurado decirlo, ¿no? Decirás, pero me imagino que sería diferente, si te influye. Es decir, por supuesto, yo soy de las que pienso que la biografía de un autor, y en biografía incluyo el sitio donde vive, su familia, su desarrollo personal y profesional y demás, ¿no? Pues tiene su reflejo en la obra, en lo que escribe, eso es evidente, ¿no? Y bueno, pues haber nacido aquí me imagino que tiene su influencia, ¿no? Gracias, María. Enrique, toda la vida dedicada al turismo. Toda la vida, ¿Por qué? la vida. Pues porque... ¿Por accidente? No, puede ser unos años. Porque la verdad es que de muy niño, empecé con 14 años y además aquí no he cambiado de trabajo, porque aquello que dicen que si estás bien, ¿para qué te vas a mover? Y la verdad es que mi trabajo me apasiona. Y yo siempre he pensado que no hay nada más bonito que hacer un trabajo y encima que te guste, que te apasione. O sea, que es lo más bonito que puede hacernos. Yo a mis hijos se lo digo, hacer lo que queráis, pero que os apasione y que os guste, lo que sea, pero que disfrutéis con el trabajo. Es muy importante, o sea, no vale para nada que una persona tenga un trabajo o inclusive una posición muy alta. Es que no vale para nada. Al final, si una persona disfruta de la vida con poco y disfruta y encima es apasionado de su trabajo, es lo mejor que se puede encontrar. Y por lo que decía María, cambiando un poco de tercio del tema del clima, es verdad, es que el clima de Valencia invita a la gente a salir, invita a la gente a no quedarse en casa, invita a vivir fuera de las casas y a experimentar todo lo que tiene. Tú eres testigo además de la evolución de la ciudad de Valencia. Ha cambiado mucho de unos años a esta parte. Te hablo de hace muchos años. Aquí, por ejemplo, en verano, aquí no paraba nadie. Aquí todo el mundo, en verano llegaba julio y sobre todo agosto, y la gente se iba pues a las playas, a toda la zona de la costa, porque el veraneo era en la costa, en las playas y tal. Y de un tiempo a esta parte, afortunadamente, pues la gente para y viene a Valencia. Luego también ha evolucionado el tema de los transportes, sobre todo de los vuelos. Tenemos muchos vuelos a la ciudad, antes eran muy limitados. El aeropuerto aún se queda pequeño, que podría tener más vuelos, es verdad, pero sí que es verdad que hoy en día vale más barato volar de Italia aquí que a lo mejor lo que vale la noche de hotel. Es que es verdad, hay un buen medio de transporte. Y la verdad es que es una ciudad que gusta. En cultura lo habrás notado. Sí, en cultura, sí. Todo lo que tiene la ciudad, tenemos el San Pío V, el Museo de Bellas Artes, tenemos todo lo que hicieron, desde que hicieron también, es verdad, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que eso sí que ha traído mucha gente. Y sí que hemos notado últimamente, porque en Valencia tenemos un público muy turista, muy extranjero, pero sí que hemos notado últimamente que viene mucho público nacional, porque nos conocen como una ciudad muy acogedora y todo lo que tiene la ciudad para disfrutar, y ha evolucionado mucho el turismo nacional también. Antes, pues yo recuerdo que la gente venía de lunes a jueves o de lunes a viernes, el viernes se iban, de trabajo, claro, y se iban. por cuestión de trabajo, y luego se iban, y el fin de semana aquí estábamos solos, alguien que se quedaba, algún comercial o algún representante que se quedaba porque tenía trabajo para seguir el lunes. Ahora de unos años a esta parte, pues el fin de semana la gente se queda, inclusive se quedan también la noche del domingo, que tiene una explicación, y es que los vuelos el lunes son más baratos y entonces la gente sale el lunes de vuelta, y la verdad es que sí, lo hemos notado afortunadamente de una forma muy positiva para Valencia. Gracias, Enrique. Antonio,
estábamos hablando, ha nombrado Enrique el Museo San Pío V. ¿Cómo ves la evolución de Valencia de unos años? Porque tú también eres testigo de la evolución de esta ciudad, por lo menos en unos años. Desde luego la tengo que ver positiva, pero sobre todo a mí me gustaría incidir en un término y me gustaría introducir un palabra, si me lo permitís. Hombre, tú ya sabes que aquí preguntamos y uno contesta lo que quiere. Un gran filósofo en el siglo XVIII, en 1968, como fue el francés Guy Debord, cineasta, y él creó una nueva disciplina que la llamaba psicogeografía, y en realidad él lo que pretendía era volver a vincular el habitante con la ciudad. Él proponía una nueva mirada. Él creía que ciudades históricas como la de Valencia concentraban en determinados puntos una densidad histórica emocional, que eso se traducía en algo que se percibía, la gente lo percibía. Y bueno, entre otras cosas predijo la sociedad del espectáculo, dijo que la sociedad iba a acabar espectacularizándolo todo, lo cual en el 68 parecía un poquito, pero es cierto que no hay cultura sin espectáculo. Y a mí lo que me gustaría reivindicar es, más que poner en valor los puntos de Valencia, me gustaría ajustar la mirada de la gente a Valencia. Yo como caso paradigmático tengo, por ejemplo, cómo descubrí la obra de Josep. Yo la obra de Josep la podría haber descubierto referida en una publicación especializada, pero en realidad yo trabajo por aquí y aprovecho mis almuerzos para salir por aquí, por el entorno. Coincidí que el día de la inauguración de su exposición el Centro de Octubre de Cultura Contemporánea estaba abierto y creo que fui la primera persona que entró. Sí. De hecho, fui la primera persona. Y lo cierto es que le estoy muy agradecido a la obra de Josep, a nivel objetivo porque soy un gran fotógrafo, pero a nivel subjetivo porque para mí supuso, yo estaba enfadado con el arte últimamente lo disfrutaba de una manera, el arte se había convertido muy autorreferencial, hablaba mucho de sí mismo y entonces decidí que no me gustaba tanto, pero me encontré con una narración maravillosa, una narración que invitaba a la introspección, una narración que sobre todo invitaba a otra forma de mirar y una narración hecha con una sinceridad que apabullaba, que no era normal en lo que estamos acostumbrados a ver. Y su respuesta la conocí él. Llegué a mi trabajo, cogí el ordenador y no pude evitar trazar una serie de líneas para compartir con todo el mundo. Si ese día a la hora del almuerzo hubiese tomado otra ruta, posiblemente me hubiese encandilado con otra cosa, porque la oferta es, si el ojo se tiene educado y las ganas se mantienen, Valencia es infinita. Como dice Valencia no se acaba mal. Bueno, además la pandemia esta nos ha hecho resurgir con muchas ganas de hacer. Maribel, ¿tú crees que, lo mismo que les he preguntado a ellos, tú vives en la provincia de Alicante, no en la ciudad de Alicante, te gusta escribir cuentos hace 1000 años y crees que tu trayectoria... Más o menos 1000, bueno, año arriba, 550, año abajo. 550. ¿Crees que hubiera sido la misma tu trayectoria si hubieras vivido en Valencia o en Alicante, una ciudad que ofrece... Bueno, yo creo que todos nos movemos mucho. Realmente he vivido en Alicante, he pasado una temporada muy concreta en mi vida en Valencia, con lo cual es una ciudad que para mí es maravillosa, porque además me devolvió una parte que creía perdida y la recuperé. Y la verdad es que son ciudades maravillosas. Tenemos una comunidad que yo creo que es para quitarse el sombrero. Y esta luz nos acompaña en toda ella, en cada rincón, tanto en la parte interior como en la costa. Dicho esto, yo creo que realmente no solamente te marca el lugar donde vives, un poco es todo el entorno.
esa mirada que recoge lo que ves, y no solamente lo que ves, sino lo que intuyes que hay detrás, y eres capaz, porque el fotógrafo es un testigo, es como un notario, ¿no? Saca lo que llevas dentro, y es una imagen preciosa, ¿no? Yo creo realmente que es muy importante el absorber tu entorno, por donde vas, no solamente por donde vives, sino por donde vas. Por eso me gustan las ciudades para pasearlas. Y yo creo que es lo más importante de todo, y yo creo que se ha dejado aquí encima de la mesa en varias ocasiones, es la pasión con la que vivas las cosas. Tú puedes vivir en Nueva York, en Valencia, en Sebastopol, tú puedes vivir donde quieras, pero si no tienes pasión, no tienes ganas de ver, no miras, Exacto, no miras, no ves, sino que miras las cosas, da igual donde vivas. Podrías vivir en una cueva, pero nos referimos y no tendrías a lo las mismo. oportunidades, que a es las importante. oportunidades. Lo de las oportunidades, Oportunidad mira, de yo creo publicar, que oportunidad hoy, de hace exhibir. 40 años a lo mejor marcaba más. Hoy por hoy las oportunidades surgen de otra manera. Yo creo que hoy por hoy las imágenes que tú creas, ¿no? Lo que tú expones, viaja. Sí. Viaja. No necesita, indudablemente es mucho más grato el poder entrar y encontrarte. Pero esas imágenes hoy están aquí y mañana pueden estar en cualquier lugar del mundo. Es decir, que las oportunidades surgen. A veces sin buscarlas, pero indudablemente hay que buscarlas, hay que tener ganas, hay que creer en lo que uno hace, creer no solamente en la ciudad, sino en creernos nosotros que somos capaces de... Y entonces esas oportunidades están ahí. Yo creo que, además, después de la pandemia nos hemos reinventado todos. Sí, creo sí, que la vida nos hace reinventarnos a lo largo de nuestros años de vida. Nos reinventamos muchísimas veces. Crecemos, nos caemos, nos levantamos. Y eso son oportunidades que nos da la vida. Yo creo que realmente, ya te digo, puedes estar donde quieras. Si tú no le pones ganas, no le pones ilusión, no tienes pasión por las cosas, da igual. Sí. Da igual. Yo pienso que hay que separar tu pasión por crear, por hacer las cosas, de las cosas Però si es diu objetivas. com més sucre més dolç. Claro, indudablemente. claro. O sea, dice, póngame Claro, donde haya, ¿no? Yo claro. estoy aquí, indudablemente. Si estoy más cerca, Pero- pues estoy más tal. Pero evidentemente coincido totalmente con lo de la pasión. Es que sin pasión, Sin pasión no. Venga. sin no. pasión, pues no podemos continuar. A mí me Y sin gustaría- publicidad tampoco. Bueno, venga, va. La última sí, línea. sí, Sí, si me no, la permites. última línea y nos vamos a publicidad. Es que siempre tomo como ejemplo paradigmático, más que nada porque tengo aquí el lujo de contar con dos escritoras. Bueno, ella escribe bien. El ejemplo de Fernando Pessoa, su libro del desasosiego. Pessoa fue una persona que vivió en Lisboa toda la vida, una vida muy gris, levantarte por la mañana, oficina, salir a comer a la bodega, volver a la oficina, paseo por la tarde y de vuelta a la pensión. Así lo hizo durante 70 y pico años y nos ha dejado una joya de la literatura con 700 páginas que se te caen las lágrimas porque es pura vida, pura vida. O sea que también está el esfuerzo está en la mirada del que ve, pero hemos de reconocer y hemos de sentirnos afortunados que Valencia nos lo pone muy fácil. De hecho, fijaros el entorno en el que estamos, que es Sí, puro sí. cristal. Bueno, he es puro visto los cristal. mandarinos estos y me Estamos- queda enamorada. estamos- Es que me encanta el color de... Es el la color, ese arquitectura está contraste. pensando para que Valencia Sí. entre en el espacio entre por la vista. y no se nos quede fuera. Sí. Pues ahora sí, ya después de Antonio Madrid nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida.
Pues aquí estamos de vuelta. Y bueno, a Squid le Sí, toca. me toca abrir siempre. La próxima vez será Sí, sí, no. el orden de la mesa. La siguiente Josep, publicidad será hacemos al revés. cambio. Hacéis cambio. Pero mira, cuando has estado hablando de esto, de tu formación, informático, electrónica y tal, después fotógrafo, me ha venido a la memoria porque la tertulia tanto en la tertulia como en la entrevista del turista digital sí que hemos hablado con diferentes artistas y tal, ¿no? Y sobre todo recuerdo la intervención de Juan Meseguer, un actor de este país muy importante, sobre todo de teatro, series españolas y tal, que comentaba muy afligido que este COVID ha sido terrible para las personas que se han dedicado no solo a la actuación, sino a los artistas, ¿no? Porque parece ser que no lo tenéis, no hay demasiado, no habéis sido muy beneficiados. Es decir, igual que se han hecho cosas muy buenas en cuestión de trabajo, tal, cosas digamos más regladas, más tradicionales, el colectivo de artistas ha sufrido mucho. ¿Cómo lo has visto tú? A ver, yo particularmente, bueno, me viene a la cabeza la pérdida de un gran amigo que falleció por el tema del COVID y me propuso un trabajo de hacer un trabajo desde casa, ya que estábamos encerrados, para seguir con la creación y que luego ser expuesto en su sala, tenía una sala de una galería aquí en Valencia, que se llamaba Higiene, pequeñita, y ahí hice un trabajo que me lo pasé, la verdad, muy bien, puesto que siempre he trabajado con personas, al hacer desnudo mayoritariamente, y en este caso estaba solo estaba con mi mujer y mi hija, y hice un trabajo que era un Madelman, un clásico Madelman, y creé una escenografía y cada día le hacía una historia. Eso se puede ver en mi Instagram, josepesquin, josepesquin.foto, tomamos nota y visitaremos ahí el se pueden Instagram. ver una serie de que cada día hacía una foto del Madelman confinado, pero influenciado también por el cine, metía muchas cosas ahí cada día y me fue un divertimento artístico para cada día pues tener una actividad, y se las mandaba a este chico y él las colgaba también en su Instagram. Y luego se hizo una pequeña exposición al salir del confinamiento y bueno, y desgraciadamente al poco enfermó y falleció, y aquí un homenaje a Nacho Ruiz. Pero bueno, es una manera de vivirlo. Sé que hay muchos artistas que también hicieron más, pues se centraron o a escribir o a dibujar, y en mi caso pues a hacer una fotografía minimalista y descubrir otras músicos historias. también, Sí, músicos, claro. No sé, yo pienso que sí que la gente se ha reinventado a crear desde su hogar, y bueno, es otra historia, y me parece interesante también el centrarte en ti mismo, en tus cuatro paredes, y empezar a crear desde ahí mismo. Y gracias a las redes, que nos ha servido un poco de espejo, pues para poder, o de galería virtual, pues para poder mostrar todas nuestras creaciones en esa época. Dos caras de una realidad, Sí, el exacto. COVID. Por una parte, el mal momento que han pasado los creadores por no tener trabajo, Exacto. y por otra parte, pues... el crear más por ti mismo, y no sé, una reinvención. Bueno, yo creo que han salido incluso historias que a partir de ahí pues se han llevado al cine, y bueno, siempre la pasión y la credibilidad no tienen límites. No tienen límites. María, ¿cómo lo ves? ¿Tú te has impregnado de ese COVID en tu obra, o has sufrido el COVID de alguna manera? Hombre, todos lo hemos sufrido, porque ha sido un periodo con un cambio drástico en la forma de vivir, ¿no? Pero curiosamente, por ejemplo, en la época del confinamiento, yo me organicé muy bien, junto con mi marido, en casa, y de repente descubrí que en casa se estaba estupendamente. Es decir, hasta el punto de que cuando ya nos dijeron que podíamos salir,
pues no me apetecía, ¿no? Es decir, había conseguido pues organizar una nueva rutina en el que incorporé, hacía pilates todos los días, luego, bueno, cociné más y le cogí gusto a ese cocinar, ¿no? Cosas que me inventaba. Me inventé un curso de literatura que estoy impartiendo durante la época del confinamiento, que son las mejores novelas y los mejores autores en lengua castellana del siglo XXI. Y bueno, eso me obligó pues a estudiar muchísimo, le dediqué muchas horas, pero también aprendí un montón de cosas y luego también terminé una novela, ¿no? O sea que fue muy productivo. Ya digo que, no sé, descubrí que en casa también se estaba bien, ¿no? Y me hice más hogareña. Bueno, no sé, cada uno lo habrá vivido de una manera, ¿no? Pero yo no sufrí esa necesidad de salir y tal, todo lo contrario, ¿no? Y cuando llegó el final dije, bueno, pues no sé, ahora que estábamos aquí tan ricamente, hay que volver, hay que volver a hacer la rutina y tal, ¿no? Es decir que, no sé, todo depende del punto de vista como lo mires, ¿no? Y si buscas siempre la parte positiva de las cosas, pues se pasa mejor, ¿no? Ahora, por supuesto, pues bueno, ahora ya vamos a terminar la semana que viene con las mascarillas hasta en el transporte público, pues pienso que eso nos va a dar también una nueva alegría, ¿no? Es decir, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Y esperemos que no repunte de nuevo el COVID. Ha sido una experiencia realmente muy dura, que no nos esperábamos nadie, es decir, que cómo es que de repente tenemos una pandemia en el siglo XXI, no nos lo imaginábamos. Pero bueno, tampoco nos imaginábamos que íbamos a tener una guerra en Europa en esta época, y la tenemos en estos momentos y con consecuencias pues todavía imprevisibles y muy inquietantes, ¿no? Es decir, que hemos de estar un poco atentos y preparados a todo. Iba a decir una frivolidad, bueno, me la vais a permitir, menos mal que en la pandemia, al principio de la pandemia no hubo guerra, porque si no la harina ha sido la época que más ha cocinado todo el mundo, haciendo pasteles, haciendo... Sí, sí. Bueno, era una cosa... Sí, sí. En las redes sociales todo el mundo, y he hecho no sé qué, y he hecho no sé cuántos. O sea, sí, es terrible, lo de la pandemia ha sido malo, pero no sé qué es peor, si lo de la guerra y... Bueno, yo pienso que es peor la guerra, mucho ahora peor. En estos momentos, y ahora que ya tenemos vacunas y formas de luchar contra la pandemia, que es como, pues ahora ya es como una gripe o como un constipado, no tienen, bueno, hay algunos que todavía pueden morir, pero en España, por ejemplo, con el nivel de vacunación que ha habido y tal, pues ya está bastante controlado, ¿no? La guerra es mucho peor porque además está teniendo una evolución desfavorable, o sea, ya veremos en qué acaba esta historia, ¿no? Sí, hay evolución, lo que transcurre, más que evolucionar, ¿no? Transcurre. Enrique, ¿cómo has sufrido, cómo has vivido la pandemia? Bueno, yo la verdad es que yo seguía viniendo aquí al hotel, inclusive el hotel lo llegamos a cerrar porque, claro era muy impredecible todo, no sabíamos qué iba a pasar. Aguantamos un poco con el personal a ver si repuntaba, porque nos pilló en plenas fallas, o sea, en pleno 14 de marzo, cuando ya empezaba la gente a venir para las fallas, con la gente con todo prepagado y con todo reservado. A partir de ahí, pues un desastre todo. Menos mal que, bueno, le dimos a la gente la opción de devolver el dinero o utilizar ese depósito para otra fecha, que algunos lo utilizaron porque tenemos mucho cliente habitual para fallas. Y la verdad es que yo lo viví esto pues un poco como una pesadilla, porque como una película de ciencia ficción. O sea, si nos llegan a decir hace unos años que esto nos iba a pasar, decimos, no, esto es una película que habrás visto por ahí, no, y nos pasó. Yo la verdad es que no fui de los que me quedé en casa todos los días, porque el hotel lo cerramos y yo venía todos los días, tenía que venir. Lo llegamos a cerrar, pusimos unas alarmas, tapiamos la puerta con unos paneles de madera y tal, pero yo venía para todo el mantenimiento de cisternas, de electricidad, de calderas, de todo para revisar que no hubiese ningún escape, para seguir abriendo y cerrando grifos y tal. Y la verdad es que fue una pesadilla y además a gente le ha impactado mucho psicológicamente, pienso, porque mucha gente ha cambiado y sin saberlo le ha impactado mucho en la cabeza, porque, a ver, porque asimilo las cosas bastante bien, pero al final
Yo salía de mi casa y me cruzaba 2 o 3 coches y veía 2 o 3 personas por la calle y me iba de aquí y todo vacío, todo, o sea, es que parecía que estaba en un planeta de estos que habían muerto todos. Digo, esto es increíble, o sea, fue una cosa que a mucha gente psicológicamente le afectó. Luego poco a poco, pues bueno, ya fue todo evolucionando en positivo y tal, y menos mal que llegaron las vacunas y pudimos todos ponernos la vacuna, pero sí, fue muy impactante y muy duro. No hay palabras, no hay palabras. Y hay imágenes. Fue una pesadilla. Antonio, hay imágenes. Un inciso a lo que ha dicho, que una curiosidad es que las últimas fotos que yo hice de mi serie Elena fue en marzo del 2020, a principio de marzo, en el que yo contaba una historia de un mundo en el que no había nadie. Y casualmente 10 o 15 días después, un poco más, y sucede ello. Es decir, era como ella sola en un mundo sin gente y al poco de pues fue realizar una esas premonición, fotos, sí, una premonición era, es que me ha premonición. venido a la cabeza que era eso. Y las hice aquí en Valencia, en la terraza del Centre Cultural Octubre, en la que era ella sola en una Valencia sin gente. Y pues ¿quién una me iba a decir premonición, que 10 días después me sentí un poco fantasmal, ¿no? Sí, una impresión. Pues sí que hay imágenes. Sí, sí que hay, tengo sí una que imagen hay que imágenes. igual ya te la pasaré. Es una De imagen hecho, que hice. tiene imágenes que parece que estén inspiradas en... Pues yo uno de los primeros recuerdos que tengo de cuando nos liberaron y nos dejaron salir a la calle era ver esos brotes de hierba que alcanzaban una altura descomunal y que te los quedabas mirando con un respeto casi religioso, de decir, la naturaleza nos ha tenido retirados una temporada y cómo sobrevive. Yo mi primera impresión fue como la de Enrique. Por unos momentos me sentí protagonista de una novela de ciencia ficción, pero me has preguntado qué imágenes. En mi caso no hubo ninguna imagen porque justamente una semana antes yo inauguraba una muestra en el Café Biplaza en Rusafa con 150 retratos de músicos de la escena musical valenciana. Me hacía muchísima ilusión, le hacía mucha ilusión a la gente, estuvo muy bien la inauguración, se prolongaba durante 3 meses. Pero esto fue un jueves, el miércoles siguiente nos enclaustraban. Entonces yo estaba en casa. Me gozo. La verdad es que no le di vueltas porque estaba tan metido en la madriguera y la magnitud de la historia era lo suficientemente grande como para dejar de pensar en las miserias de uno mismo, como para pensar en el problema global que se estaba creando. Entonces yo vivía en mi burbuja que se fue permeabilizando a la sensibilidad de los demás y me di cuenta que dejé de pensar en la expo. Dije, bueno, la expo ya se abrirá algún día o no se abre, el caso es que tuvo su momento, pero sí que empecé a percibir las historias personales por medio de redes de todo el colectivo de músicos. Todos sabemos los que estamos en esta mesa que la industria cultural es una industria muy frágil, muy maltratada y que le das así y tropieza, y le haces así y estornuda y cae mala. Entonces me di cuenta que yo me preguntaba si íbamos a poder sobrepasar esta dura prueba. Y la verdad es que mi burbuja se permeabilizó a un estado de ánimo muy depresivo, muy depresivo. Músicos me contaron historias de que lógicamente no podían tocar, no podían dar bolos, no podían grabar, pero gente que daba clases particulares no podían dar clases. Y me acuerdo de un músico que me dijo, Antonio, literalmente me he gastado la última peseta que me quedaba en el banco. No podían llenar la nevera. No podían ni llevar. Entonces mi intención era, en septiembre, cuando se acabase la exposición, vender los retratos al precio del coste. un euro 2 euros el marco, 1 euro la foto, por 3 euros te llevas tu foto a casa. Lo que pasa es que lo que me transmitieron es que había gente que no podía abonar esos 3 euros por tener su propio retrato. Me pareció tan injusto y me pareció que una de las muchas maneras de muestras de solidaridad que se dieron en ese momento, que fue lo positivo de darnos cuenta de que no vivimos solos, sino que vivimos con más gente, fue que decidí regalar todos los retratos en septiembre, cuando se volvió a tener apertura a la muestra, que todo el mundo llegase, descolgase su retrato y se lo llevase a su casa como prueba de que no nos estamos esperan solos. tiempos difíciles, pero que siempre podremos salir de ellos
siempre que entendamos la convivencia como colaboración y no como competitividad. Y la verdad es que fue muy bonito porque se recogieron los cuadros y hubo gente que donó, y hubo gente que donó por los cuadros de los otros. O sea, a mí me pareció que más que misión cumplida, fue maravilloso. Es un colectivo muy frágil, como tú Muy dices, frágil, y como muy frágil. apuntábamos antes, es de los más desprotegidos que ha quedado a la intemperie durante este COVID. Quiero decir, ni los músicos, ni los pintores, fotógrafos, tal, cuando viene tal, más o menos los que estamos en otros gremios, en otras profesiones, pues tenemos una red, pero han sufrido mucho. Y lo triste que es vivir un periodo tan triste así sin música, que la música quita las penas, y si además no tienes música, lo que hemos sufrido. Peor es no tener La la nevera. nevera llena. Eso también. Eso es peor, Antonio. Bueno, y hemos descubierto que papel higiénico en el váter, que son... Bueno. Son En los una supermercados, máquina. Maribel, Es un cuando- milagro. ¿no? Tú lo has sufrido en tu otro trabajo. lo Claro, de- y la verdad es que la fragilidad, que es mucho más, está más generalizada de lo que parece, sí que es cierto que los artistas, ¿no? Es decir, la producción cultural es bastante deficiente, pocas ayudas y realmente, bueno, pues se vive un poquito al día. No todo el mundo es Messi. Es decir, en el plano futbolístico, deportivo, No. ni Nadal, ni artistas o actores, actrices, músicos que son muy conocidos, sobradamente conocidos y probablemente tengan un nivel de ingresos estable, pero no todo el mundo alcanza o podemos alcanzar esa situación, ¿no? Es decir, ahí es donde realmente se ha visto esa fragilidad, la poca seguridad que se ofrece, porque mucho hablar de, se nos llena la boca de lo maravilloso que es la cultura en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, pero no apostamos por ella. Pero tampoco apostamos por los autónomos de nuestro entorno, en general, no solamente el autónomo, por ejemplo, como a lo mejor es tu caso, que eres autónomo en tu trabajo, pues el pequeño comerciante, el señor de la cafetería, la pequeña empresa, la ha pasado fatal. Yo, aunque pues me he dicho, hoy no toca hablar de No, esto. hoy no toca. Yo Vamos a hablar del colectivo. abrí en prepandemia, continué con una agencia de prevención de riesgos laborales que había iniciado previamente y me asumí la dirección de la agencia en prepandemia, con lo cual nos lo pasamos, imaginaros cómo. Es cierto, esa etapa de depresión, de llamar a los clientes, ¿cómo estás? Pues no sé, cerrado, no sé si voy a volver a abrir, esto está muy difícil, todo tal. Y luego, claro, los gastos que seguían llegando, los pagos seguían ahí. Es muy difícil afrontar esa situación, hemos vivido además colectivos porque había sectores esenciales, pero había a quien te decía, tú cierra y ya veremos. Claro, el turismo, la hostelería, gente que decía, es que no sé qué hacer. A través de la tecnología, Claro. no nos llegaba la tecnología, no sabíamos tocar tal. O sea, Era ha sido tremendo, complicado, pero hemos tremendo. salido. Pero lo de la música, tengo que decir que quizá haya sido lo que esos flashes, ¿no?, que tienes, esos pequeños recuerdos. La gente aportaba lo que tenía y salía al balcón a tocar la guitarra o a tocar la trompeta. Quiero decir que sí que hemos vivido esos momentos de solidaridad, de decir, oye, vamos entre todos. Y sí que había, yo creo que se nos va olvidando poquito a poco conforme vamos saliendo. Esa es la, pero la ha sido, metáfora claro, de la obra de Josep Sí. Escudellena, que todos somos supervivientes. Claro. aunque Sí. la Y es maravilloso, ¿no? Si os Decir, fijáis, fue una época ese tejido, en la ¿no? que metafóricamente se nos tapó la sonrisa, Sí. pero es que literalmente se nos tapó la sonrisa. O sea, es que tú ya no Sí. le puedes contagiar Aparte el de gesto todo, más humano, teníamos- el gesto teníamos más humano que es esto. sonreírle a un desconocido para alegrarle el día. Es que íbamos con el cubrebocas, íbamos con la mascarilla. Con los ojos de miedo, si pasaba Los el ojos otro. de miedo ¡Achú! también. Sí, sí. Pero aprendimos a sonreír con los ojos. Aprendimos a Eso sonreír con también. los ojos. Sí, Pero que- hay muchas Sí, personas ya nos que notaba hemos que desconocido, es decir, gente que te ve después y dice, yo no sabía que eras tú, porque es que claro, no te veías, no te veían. Hemos aprendido eso, a hablar con la mirada, Yo mucho también he más, ¿no? aprendido lo que cambia la sonrisa o la boca, ¿no? Porque ves eso y Claro. cuando se descubre cómo cambia el Sí, rostro. sí, sí. Lenguaje no verbal. Sí. Y el lenguaje Un buen no verbal. deseo
para este 2023? Si estamos en Valencia. Bueno, primero que acabe la guerra. Sí. Primero que acabe la guerra, no solo la de Europa, sino todas. Porque en África siempre también están en guerra, se nos olvida que acaben las guerras. Bueno, si estuviéramos en África, Josep, yo creo que de todos los que estamos aquí no hubiéramos llegado a hacer esta tertulia. A los 25... Exacto, pap. Pues eso, pues lo primero que acaben las guerras y luego pues salud. y algún proyecto. Sí, algún proyecto, sí. María, Sí, un bueno, buen... creo que por supuesto sin salud no se puede hacer nada, porque en cuanto nos ponemos un poquito malos es que ya no tienes ganas de, no puedes salir adelante, ¿no? O sea, que salud para todos, por supuesto. Y luego, pues bueno, creatividad, no sé, que no nos bloqueemos, que continuemos siempre, no sé, escribiendo, fotografiando, pintando, haciendo música, teatro. En fin, que el turismo también vaya bien, por supuesto. Si no, no estaríamos aquí, que le vaya muy bien. Enrique. Pues como ha dicho Josep y María, evidentemente las guerras y bueno, y que tengamos salud es evidente, pero sí que quería puntualizar una cosa, que hay veces que no nos damos cuenta lo privilegiados que somos. Sí. No vemos más allá de... Estoy totalmente de acuerdo. No nos damos cuenta, o sea, vivimos el día a día. Yo a veces se lo digo a mi mujer, digo, no nos damos cuenta a veces del privilegio que tenemos la gente. Hay gente que lo está pasando muy mal. Lo que has Muy dicho, mal. si estuviéramos en África estaríamos... Sí, hay gente Ni que lo está pasando muy 25 mal, años. Sí. y gente aquí en España que lo está pasando sí. muy mal, y gente que no tiene para llenar la nevera, gente que no tiene para comer, niños que no tienen para vestir, madres que tienen que mezclar la leche con agua. O sea, Niños que cosas. solo comen cuando van al colegio. Sí. O sea, hay cosas que Sí. Es tremendo. se hace lo que se puede, se ayuda lo que se puede, pero hay veces que los que estamos en una posición privilegiada, somos privilegiados, no nos damos cuenta a veces de La situación real. de la situación que tenemos alrededor, aquí mismo, sí, sí. No hace falta irse muy lejos. Y bueno, pues mi deseo evidentemente sería que todos fuésemos iguales en ese aspecto, que todos tengamos las mismas oportunidades. Trabajemos por ello. Sí. Antonio, en la Pues- próxima tertulia, y amenazo, cuando volvamos a Valencia, Josep Escull se sentará ahí. Eso para empezar. Pero tú nos contarás el proyecto ese, que ahora no hay tiempo, del fonomatón. Es un proyecto muy casero, del que yo me siento coordinador colectivo y me llaman jefe, pero a ver, asumo la palabra jefe en el sentido que soy el único. El currante. Soy el único. Vale, soy el peor, me siento más el peor, pero en realidad me siento el coordinador colectivo. Yo lo que he pretendido es reflejar a toda la gente de la escena musical, todos los géneros, los que me gustan lógicamente y los que no me gustan, y todos los roles, incluyendo músicos, periodistas, dueños de sala, programadores, ingenieros, pero también público, porque el público es muy importante. Es el más, si no hay es el público. más importante, exactamente. ¿Sabes? Y ahora que habéis hablado del COVID, pues me gustaría rendir homenaje a 3 colectivos que, por medio de una recomendación, si me lo permites, Faltaba más, por para favor. este fin de semana, mira, pues he estado mirando la agenda y en definitiva se me ha ocurrido proponer lo que voy a hacer yo este fin de semana, que es, tengo muchísimo interés en ir a la sala 3 del IBAM, donde Alba Peñas, que conocía a Josep, te puede hablar de ella, Premio Nacional de Cómic 2018, con una obra además sobre la tercera edad impresionante, que lleva un proyecto muy interesante con una antropóloga que se llama Alba Herrera. Han hecho una obra multidisciplinar y la han dedicado al espacio 3 del IBAM y hablan sobre, la muestra se llama Genealogía del trabajo del hogar y los cuidados, y ponen en valor todo lo que es el cuidado, los cuidados domésticos y todos los colectivos que se ocupan del cuidado de la gente. Yo creo que es un trabajo muy interesante, porque es ese sector no desconocido, sino ese sector que queremos ocultar, dejar aparte, porque no es, y sin embargo supondría coincidiréis conmigo que supondría, en términos económicos, supondría un valor muy importante dentro del Producto Interior Bruto, aparte de lo que descarga los servicios sociales, los sanitarios, etcétera. Me parece un trabajo muy interesante.
Por otro lado, si ha habido gente que, como el colectivo de Enrique, que habéis padecido la pandemia, pues ha sido el colectivo de las salas que gestionan las artes escénicas, tanto públicas como privadas. Hay una sala Lo en han concreto, pasado muy mal. lo han pasado muy mal. Aparte de que ya en tiempos normales la cultura es frágil, en estos tiempos, pues quería recomendar una obra, El perfume del tiempo. Es una trilogía que se estrena en la Sala Ruzafa desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo, a un precio muy popular, 14 euros la butaca. Y es el tercer episodio de la historia reciente argentina. El perfume del tiempo es una obra de Chema Cardeña, protagonizada por Manuel Valls, Juan Carlos Garés, un histórico, Iría Márquez y Marisa Laoz. Habla de la reciente historia de las Madres de Mayo, cuenta la historia de un padre, de una madre que busca a su hija, y hay ahí un argumento muy importante que en un momento se tomará una decisión que afectará a los cuatro. Y ya algo más lúdico, pues mira, recientemente se entregaron los premios de la música valenciana. Entre los 4 grupos de revelación hay uno que se llama Mr. Sánchez, al que le tengo un particular cariño. Perdón, ¿puedes repetir? Mr. Sánchez, es que es un Mr. grupo que se Sánchez. formó en Gran Bretaña en el año 2016 por Coque y Darío. Por circunstancias laborales se conocieron allí, pero la terreta les llamó y volvieron para aquí. Se han juntado con Quique a la batería y el año pasado estuvieron nominados a Mejor Grupo Revelación junto con otros tres solistas y grupos, una nominación que se llevó muy merecidamente Jimena Amarillo. Y ellos han sacado un disco muy bonito que lo editaron por entregas. El año pasado dedicaron 3 canciones bajo el epígrafe de La herida de la vida, La herida del amor, y otras 3, La herida de la muerte. Está basada en un poema del poeta oriolano Miguel Hernández, porque son un grupo de indie rock, le presta mucha atención a las guitarras, juega mucho con las melodías, pero le da muchísima importancia a las letras. No solo nos encontramos referencias a Miguel Hernández, sino las podemos encontrar a Miguel de Unamuno. Es esa síntesis entre lo urgente del pop rock junto con lo meditado de la filosofía, lo que les hace que sean un grupo muy a tener en cuenta. Fenomenal. Ahora pasamos a Maribel. Me he tomado nota de todo lo que has propuesto, porque me parece muy interesante. Mira, Enrique también, María también, Josep también. Nos y parece yo, muy Sala interesante. 3, teatro y disco. Me lo he quedado todo. Nada, ahí estamos. Propósito para este objetivo, una petición. Bueno, pues, como si fuera una canción. Yo creo que para al final el 2023. entre todos hemos tejido ese objetivo que creo que es importantísimo. El acabar con no con esta guerra, sino con todas, indudablemente, que tuviéramos 2 deditos más de frente que no nos sobrarían. El tema del COVID, de estas pandemias tremendas, ¿no? Que no solamente hemos vivido nosotros o el mundo llamado desarrollado, sino que estamos súper contentos, ¿no? Tenemos vacunas, tenemos la 4ª, y los demás qué. Pues eso y los demás qué, porque mientras haya uno que esté en el suelo, nadie está de pie. Vamos a tenerlo claro que somos realmente un mundo global, que todos tenemos mucho, y hay mucha deuda del primer mundo hacia el otro, y o nos ponemos las pilas o de esta no salimos tan fácilmente, sino de esta de la siguiente. Y por supuesto, a título personal, pues que seamos capaces de vender muchos ejemplares y de poder dar realmente una buena ayuda a este centro que, como muchos otros, también necesita sus recursos y que muchas veces no los tienen. La editorial es de Vicente J. San Juan. Es Ediciones. Sí que me gustaría que después le pongáis la coletilla, no te preocupes. Venidor, donde el sol sale para todos. Y bueno, yo creo que refleja lo que es esta tierra. Realmente en la Comunidad Valenciana el sol, aparte de ser muy agradable, sale para todos y hay muchas oportunidades y ojalá todas esas empresas, todos esos autónomos, muchos de ellos han tenido que cerrar, lamentablemente, puedan retomar su vida. Al final un negocio es un proyecto de vida,
muchas ilusiones puestas encima en esas exposiciones, en esa mirada. Yo creo que al final es todo parte de la pasión que le ponemos, y muchísimas empresas que están deseando, bueno, pues eso, que vivimos también del turismo, somos sector servicios y bueno, vivimos de todo. Mi empresa indudablemente estará muy contenta de poder atender. De que la contraten. Claro. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Josep, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Enrique, gracias Antonio. Antonio, desde el primer momento has sido un puntal de esta tertulia, con un gran entusiasmo. Muy pesado, pero no siempre. El entusiasmo he dicho entusiasmo, pesado no. A mí también me lo dicen, o sea que no te preocupes. Sí, hemos compartido Muchas gracias. entusiasmos al móvil, hemos compartido. Muchas gracias, Maribel, y muchísimas gracias a ustedes. Amenazamos con volver a Valencia, porque se han quedado muchísimas cosas por decir. Muchas gracias, les repetimos y les recordamos que pueden ver los vídeos en el canal de YouTube del Turista Digital, también en las redes sociales, o sea que no será porque no nos expandimos. Twitter, Twitch, Facebook, bueno, de todo, de todo. Sí, muchas gracias y hasta la próxima. Muy agradable. Muy bien, pues muchas gracias.